Dios es bueno, amén. Qué bendición estar nuevamente en la iglesia, poder adorar juntos. Y yo quiero invitarles que me acompañen a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Vamos a continuar la serie que iniciamos la semana pasada, en la cual estamos estudiando el libro de Lucas. Le hemos puesto por subtema El Salvador para todos. Y vamos a aprender a lo largo de esta serie que Jesús vino por todo tipo de personas, sin acepción alguna. Y al aprender de su relación con otros, también aprendemos de cómo nosotros debemos amar a los demás y del amor que Él nos refleja a ti y a mí. Y en Lucas capítulo 4 venimos a esta parte de la historia de este evangelio, en la cual Jesucristo, por medio de la lectura de una porción de una profecía dentro de una sinagoga, Jesús revela el propósito de su venida. Y Jesús dice asombrosamente que Él no había venido simplemente a establecer una religión o a derrocar los reinos humanos y establecer un nuevo gobierno. Jesús dice: yo vine a hacer algo inesperado, yo vine a alcanzar a los perdidos. Y vemos esto en Lucas capítulo 4. Vamos a iniciar en el verso 14, y cuando usted lo tenga puede indicar con un amén. Lucas 4 verso 14, y vamos a leer hasta el verso 37. Vamos a leer varios versículos aquí, pero presta atención y vamos a ver aquí lo que Jesús dice y luego lo que sucede después de esto. Dice aquí: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en las sinagogas se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y verso 37: y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Yo quiero hablarte en este día acerca de cómo Dios está obrando en nuestras vidas, y Dios está haciendo cosas, pero no siempre es lo que esperábamos. Yo quiero hablarte el día de hoy bajo el tema: no es
lo que esperabas. No es lo que esperabas. Inclina tu rostro conmigo y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias también por tu presencia. Creemos que tú estás aquí y creemos que nos estás hablando. A los que estamos aquí presencialmente, a los que nos están viendo en línea, creemos que tú nos quieres hablar. Pedimos que toques nuestro corazón, que toques nuestra vida y que nos ayudes a alinear nuestras expectativas a tus propósitos. Que tengamos fe de que tú estás obrando en nosotros, aunque no sea necesariamente de la manera que esperábamos. Háblanos en este día. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede ocupar su lugar? No es lo que esperabas. La Biblia nos enseña que como hijos e hijas de Dios, tenemos la bendición de que Dios está obrando en nuestras vidas para bien. De que aún en medio de errores, aún en medio de desafíos, aún a pesar de cosas que suceden en un mundo caído, como diferentes catástrofes y cosas terribles y cosas que al ser humano secular no tienen cierta explicación, no tienen ningún significado de propósito. Para nosotros como hijos de Dios creemos que aún en medio de lo duro y difícil y oscuro del mundo, Dios está obrando para nuestro bien. ¿Cuántos creen eso el día de hoy? Pero uno de los desafíos que tenemos como hijos e hijas de Dios es reconciliar esta tensión entre lo que creemos que Dios debería hacer, entre lo que esperamos de parte de Dios y lo que Dios realmente va a hacer en nuestras vidas. A veces existe esta brecha entre mis expectativas para con Dios y los propósitos de Dios para mi vida. Y por eso hoy yo quiero desafiarte a tomar un tiempo al escuchar esta palabra, al reflejar conmigo en esta porción de las Escrituras, a que nos evaluemos internamente y que si identificamos expectativas equivocadas acerca de Dios, que en este día vengamos con una humildad a alinear nuestras expectativas a los propósitos de Dios. Que digamos: Dios, quiero que en mi vida no se haga lo que yo quiero, lo que yo creo que debería suceder, sino quiero que se cumpla tu propósito para mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Creo que muchas veces no captamos del todo en fe lo que Dios quiere hacer en nosotros y por medio de nosotros, porque nuestra fe es limitada por una mentalidad limitada. Una mentalidad limitada caracterizada por expectativas humanas y no expectativas basadas a la verdad de Dios. Tenemos una manera de pensar limitada. Creemos, por ejemplo, que Dios solamente obra en ciertos lugares, con ciertas personas y de ciertas maneras. Y cuando Dios comienza a obrar de una manera contraria a nuestras categorías en nuestra mente, a nuestra manera de pensar, decimos: no, eso no pudiera ser Dios. Dios no pudiera obrar en un lugar oscuro como ese. Dios no utilizaría una persona tan afectada como ella. Dios nunca haría algo de esa manera. Pero cuando venimos a Lucas capítulo 4, nos encontramos con un Jesucristo que comienza a ejercer su ministerio en Galilea, en una región que veremos en un momento llena de gentiles, llena de gente marginada, llena de gente que no tenía cabida en la sociedad. Y Jesús entra a una sinagoga en Nazaret, a este pueblo en el cual Él fue criado, Él fue formado. Y entra a esta sinagoga y le entregan el rollo del profeta Isaías. Y Él elige una porción. Y esta porción es una porción clave, una porción muy importante. Y Jesucristo comienza por medio de esta lectura a revelarnos no solamente el por qué Él vino, sino también quién Él es. Y Jesucristo dice: yo he venido no a sentarme rodeado de religiosos. Yo he venido no a establecer un sistema de creencia que quedará en libros y simplemente en conceptos religiosos. Yo he venido a hacer a los cautivos libres. Yo he venido a liberar a los oprimidos. Yo he venido a dar vista a los ciegos. Yo he venido a sanar enfermos. Yo le he venido a decir al marginado: tú perteneces. Yo le he venido a decir al más oscuro: yo puedo irradiar mi luz en tu corazón. Yo he venido a decirle a aquel que la sociedad ya descalificó y dijo: no tienes lugar. Yo he venido a decirle: siéntate a la mesa del Padre, porque yo pagué el precio por ti.
Jesús viene a hacer algo absolutamente contracultural, a tomar los paradigmas por los cuales vemos la vida, la sociedad y todo concepto humano. Y Dios dice: yo no opero como tú operas, yo no solo obro como tú obrarías, yo soy Jehová Dios y yo hago cosas inesperadas. Toca a alguien que está a tu lado y dile: no es como esperabas, no es lo que esperabas, no es, si tú estás solo, dítelo a ti mismo: no es lo que yo esperaba. Dios va a obrar en mi vida, está obrando en mi vida, quiere hacer algo en mi entorno, pero no va a ser lo que esperabas. Entonces prepárate conmigo, porque te digo de antemano que este sermón tiene la posibilidad de destruir tus maneras de pensar. Tiene la posibilidad de incomodarte un poquito. ¿A cuántos les gusta estar incómodos en la iglesia? Bueno, es bueno, porque cuando tú vas al gimnasio, si no te incomodaste, quiere decir que no hiciste ejercicio. Porque el ejercicio es incómodo, ¿verdad que sí? Y el crecimiento duele. Entonces, cuando llegamos a este pasaje, es un pasaje un poco incómodo, porque nos habla de un Jesús que no encaja necesariamente en categorías religiosas, que no habla con gente que tú dirías debería de estar hablando con ellos, que no siempre se sienta con la gente de alto estatus socioeconómico. Encontramos en Lucas a un Cristo que come con pecadores, que se sienta al lado de gente marginada, que ama a los despreciados por el mundo. Nos encontramos con un Cristo inesperado, un Mesías inesperado. Y yo quiero enseñarte tres cosas que vemos en este pasaje, que si tú y yo las captamos y las abrazamos, nuestra mentalidad de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas va a cambiar para siempre. Y lo primero que aprendemos es que Dios obra en lugares inesperados. En segundo lugar, veremos que Dios obra en personas inesperadas. En tercer lugar, vamos a ver que Dios obra de maneras inesperadas. Verso 14, vuelve conmigo, estamos en Lucas 4. Y lo primero que aprendemos del verso 14 al 16 es que Dios obra en lugares inesperados. Dice aquí: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Ahora, hay algo importante que debemos entender acerca de este libro. Debemos entender quién lo escribió, a quién se lo escribió y por qué lo escribió. Y aprendimos la semana anterior que el escritor de este libro se llamaba Lucas. Lucas era muy probablemente un gentil, lo que significa que no era judío. Entre comillas, él no pertenecía a las promesas del Antiguo Testamento. Él no era parte de los pactos de Dios. Sin embargo, Lucas se convierte al evangelio. Sabemos que era un médico, era un doctor de profesión, porque el apóstol Pablo, que sirvió juntamente con él, lo llama Lucas el médico amado, el doctor amado. Entonces Lucas fue un consiervo de Pablo, sirvieron en el ministerio juntos. Era un gentil y era un doctor. Era un hombre muy disciplinado, un hombre que le encantaban los detalles. Y él dice al inicio del capítulo 1 de este libro, en los primeros versículos, que el receptor de su carta, de su libro, se llamaba Teófilo, y lo llama: oh excelentísimo Teófilo. O sea que Lucas escribe, tanto Lucas y también el libro de los Hechos, un libro de dos partes, Lucas y Hechos, se lo escribe a un amigo llamado Teófilo y lo llama: oh excelentísimo Teófilo. Cosa que nos indica que era muy probable Teófilo un hombre adinerado. Quizá Teófilo le financió este proyecto de investigación. No sabemos en detalle, pero lo que sí sabemos es que Teófilo recibe este libro de parte de Lucas, porque Lucas le dice: quiero persuadirte de la verdad. Me he propuesto el trabajo, el proyecto de indagar, de investigar, de conocer la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección de Jesucristo, la venida del Espíritu Santo, el establecimiento de la iglesia, la obra de la iglesia por medio del Espíritu, para que tú, Teófilo, estés convencido de la verdad. Para que tú sepas que lo que estás recibiendo no son inventos, no es concepto abstracto, sino es algo real, verídico, son hechos que ocurrieron y que son pertinentes a tu vida hoy en día, porque este Cristo no está en una tumba, Él está sentado a la diestra del trono de Dios. Y su Espíritu Santo mora en su iglesia y el evangelio está creciendo y se está expandiendo. Teófilo, Dios está haciendo algo grande y yo quiero que tú seas parte de, y por eso te quiero persuadir de estas verdades.
Y cuando Lucas le escribe esto a Teófilo, lo primero, si recuerdas la semana anterior, lo primero que le cuenta es cómo Dios preparó la venida del Mesías. Y nos dice desde el inicio que Dios preparó la venida de Jesús de una manera bastante inesperada con gente inesperada. Dios elige a Zacarías y a Elizabeth, una pareja anciana, una mujer estéril, para traer a Juan el Bautista, el profeta que prepararía el camino para Jesús. Luego Lucas nos cuenta del nacimiento de Jesús por medio de una virgen, una joven llamada María, una muchachita común y corriente. Dios la elige a ella. Luego Lucas comienza a decirnos que Juan el Bautista comenzó a desarrollar su ministerio, a predicar un mensaje de arrepentimiento, a preparar a una generación para la venida de Jesús. Y este mismo Juan el Bautista fue utilizado por Dios para bautizar a Jesús y prepararlo para su ministerio. Pero llegando ya al capítulo 4 de su libro, Lucas nos dice que Jesús comenzó su ministerio con un gran desafío. Jesús se fue a un desierto en la región de Judea y entra por 40 días a ayunar, a buscar la presencia de su Padre. Y mientras Jesús está ayunando y orando, el diablo se le aparece y comienza a tentarle. Y mientras Jesús está tratando de acercarse a su Padre y de conectar con esta misión que Él tiene de venir y dar su vida, el enemigo viene y Satanás comienza a tentarle con comida. Imagínate esto, él está ayunando y le dice: convierte esta piedra en pan, aliméntate, no tienes que ayunar, no tienes que sentir tanta hambre. Luego le dice: ¿por qué no tomas todos los reinos del mundo? Míralos todos, te los puedo dar. Luego le dice: ¿por qué no tientas a Dios? Tírate de aquí del precipicio y luego que los ángeles vengan y que Dios te sane y te restaure y te traiga a vida. Pero Jesús en cada tentación y en cada desafío superó con la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Y ahí solamente hay una lección importante, porque no es casualidad que cuando tú estás iniciando tu año dices: voy a meterme con Dios, voy a leer la Biblia, voy a buscar su presencia. Y cuanto más tratas de buscar a Dios, te llegan unos dolores de cabeza que tú nunca habías sentido, unos dolores de estómago, unos dolores en los huesos, unos dolores en las uñas. Te empieza a doler todo, comienzas a desanimarte, comienzas a luchar con opresión, comienzan pensamientos a perturbar tu mente. No es casualidad que cuando tú quieres meterte con Dios, el diablo viene a desanimarte. Pero el patrón, el ejemplo de Jesús nos enseña: vence como Jesús. Vence con el poder de la palabra y la presencia del Espíritu Santo. Y luego nos dice Lucas que después de que Jesús supera la tentación en el desierto, Lucas nos cuenta inmediatamente después de eso que Jesús entonces vuelve a Galilea, entra a Nazaret y comienza a leer este rollo del profeta Isaías en una sinagoga. Y mientras yo leía esto, se me hizo bastante interesante que la manera en la cual Lucas decide aperturar, iniciar el ministerio público de Jesús en Galilea es transicionando o haciendo transición de la tentación en el desierto en Judea e irnos directamente a Nazaret de Galilea. Pero cuando estudiamos los otros evangelios hay una desconexión. Porque el resto de los evangelios nos dicen que entre ese espacio de cuando Jesús estaba siendo tentado por el diablo en el desierto y luego cuando volvió a Nazaret de Galilea, donde había sido criado, ya habían sucedido muchas cosas. Ya habían sucedido varios meses. Ya Jesús había enseñado en muchos lugares. Ya Jesús había hecho varios milagros. Un ejemplo de esto es el evangelio de Juan. Juan nos dice, por ejemplo, que entre este espacio de cuando Jesús es tentado por el diablo en el desierto a cuando él vuelve a Nazaret, Jesús ya había, por ejemplo, en la ciudad de Caná, en Galilea, ya había convertido el agua en vino. Había hecho este milagro en una boda. Juan nos dice que Jesús también ya había sanado el hijo de un oficial real. En adición nos cuenta de un momento en el cual Jesucristo bajó hasta la región de Judea al sur, fue a Jerusalén y cuando estaba en Jerusalén sanó a un paralítico en un estanque llamado Betesda. Entonces cuando yo vuelvo a Lucas 4 me hago la pregunta: ¿por qué Lucas no nos cuenta ninguno de estos relatos? ¿Por qué se va directamente del desierto a Nazaret de Galilea cuando Jesús entra a esta sinagoga y lee el rollo del profeta? ¿Por qué no contarnos de las cosas que Jesús
hizo. Y yo creo que es importante que Lucas decide iniciar el ministerio de Jesús con esta lectura en Nazaret, porque lo que él nos está diciendo es que antes de contarle a Teófilo los milagros de Jesús, antes de contarle a Teófilo todo lo grande que Jesús dijo y predicó, Lucas dice: Teófilo, quiero recordarte que Jesús no solo fue a Jerusalén, quiero recordarte que Jesús también fue a lugares inesperados. Quiero decirte que Jesús también fue a lugares que no tenían tanta importancia para la religión judía como Galilea. Nos dice en el versículo 14 que cuando Jesús llega a Nazaret, ya para este tiempo su fama, su renombre se había esparcido. La gente conocía acerca de él, sabían de lo que él estaba haciendo, de que predicaba un mensaje con autoridad, de que hacía milagros y señales. Pero Lucas, un gentil, escribiéndole a Teófilo, otro gentil, le dice: Teófilo, quiero que sepas que Jesús no solo fue a Jerusalén, que Jesús no solo fue a Judea, estas regiones llenas de judíos. Quiero que sepas que Jesús fue a lugares llenos de gentiles también, como tú y como yo. Déjame decirte algo acerca de Dios. Dios no está confinado a espacios religiosos. Dios no simplemente se mueve en Templo Betania. ¿Cuántos saben que la Biblia nos enseña que Dios no mora en iglesias? Dios no mora en edificios. Dios no mora en templos ni en catedrales. Dios mora en su pueblo. Y Él puede moverse en cualquier lugar. Donde esté la iglesia está la presencia del Espíritu de Dios. Él puede obrar en tu casa. Él puede obrar en tu escuela. Él puede obrar en tu comunidad. Él no necesita que tú estés en Jerusalén. Él va hasta Nazaret de Galilea para encontrarte. Y sabes, a primera vista, cuando tú y yo leemos esto, decimos: bueno, esto no parece ser tan importante. ¿Por qué es tan importante que Jesús fue a Galilea? Eso para qué me interesa. Pero cuando tú estudias el contexto de la región de Galilea, ahora tus ojos se abren y entiendes el significado de por qué Lucas dice: antes de hablarte de los milagros, antes de contarte los sermones, tengo que decirte lo que Jesús dijo en Nazaret de Galilea. Porque la historia nos cuenta, los eruditos nos ayudan a entender que Galilea era una región al norte de Israel. Y era la región o la porción más diversa en cuanto a etnias, en cuanto a culturas de toda la nación de Israel. Digamos, al sur teníamos la región de Judá, donde estaba Jerusalén. Luego venía la región de Samaria. Y muy al norte estaba Galilea. Cuanto te ibas más al sur, era una región más conservadora. Había más religión, había más respeto a la ley. Pero cuanto más te ibas al norte, hacia la región de Galilea, había más gentiles, habían más subculturas, había más diversidad. Y cuando te vas a lugares más diversos, donde hay más culturas y hay más religiones y más creencias, hay más libertinaje, hay más pensamientos, hay más maneras de ver la vida. Y Jesucristo va a este lugar lleno de gentiles, lleno de pecadores, lleno de marginados, y aquí desarrolla gran parte de su ministerio. Si vemos Galilea desde este punto de vista, entonces entendemos que Jesús nos estaba demostrando algo. A Jesús le encanta obrar en lugares inesperados. Él es el Dios que llamó a Moisés en el desierto antes de que existiera el tabernáculo y antes de que existiera el templo. Él es el Dios que llamó a Saulo de Tarso en un camino común y corriente en lugar a Damasco, y ahí le reveló su propósito para su vida. Él es el Dios que envió al Espíritu Santo no al templo, sino a una casa común y corriente. Él es el Dios que en espacios inesperados hace cosas sobrenaturales. Y Lucas le está diciendo a Teófilo que Jesús vino a Nazaret con un propósito bastante específico de revelar el por qué Él había venido a la tierra. Jesús dice: no vine a quedarme de brazos cruzados en el templo en Jerusalén. No vine a ser el gran sumo sacerdote que dirige el Sanedrín. No vine a estar rodeado en banquetes de gente de alta sociedad, adinerada y religiosa. Dijo: he venido a ocupar espacios rechazados. He venido a ocupar espacios rotos. He venido a ocupar espacios heridos, espacios de dolor, espacios de oscuridad. No vine por sanos, dice Jesús, vine por enfermos. No vine por religiosos,
religiosos, vine por pecadores. No vine por perfectos, vine por imperfección. Vine por aquellos en callejones diciendo: Dios, si eres real, háblame, porque ya no puedo más. Vine por matrimonios al borde de la separación para decirles: hay una manera de reconciliar y hallar restauración. Vine por jóvenes adictos, por gente quebrantada, por gente ciega que necesita vista, por oprimidos que necesitan liberación. Vine a ocupar lugares inesperados. Jesús vino a hacer algo totalmente contrario a lo que los judíos esperaban de Él. O sea, los judíos creían que cuando el Mesías viniera, lo primero que iba a hacer era ir a Jerusalén, sentarse con el Sanedrín y decirles, porque el Sanedrín era el cuerpo que dominaba el control tanto político como civil de los judíos religiosos. Y ellos creían que Jesús llegaría al Sanedrín y les diría: he llegado, denme el sello, apruébenme para que todos sepan, y me voy a sentar con ustedes como un diplomático, o voy a reinar acá como un funcionario. Pero Jesús era tan contracultural, porque acá está Jesús sentándose con gente común y corriente. Acá está Jesús hablando con todos. Acá está Jesús sentado con pecadores, y Jesús los incomodaba, y Jesús los desesperaba, porque ellos se habían esforzado toda su vida por preservar espacios religiosos. Y Jesús viene y dice: no necesito espacios religiosos para hacer cosas grandes. Jesús comienza a obrar en casas, comienza a obrar en regiones, en vecindades, en lo que nosotros llamaríamos hoy en día quizá colonias y comunidades y vecindarios. Jesús comienza a obrar en lo común y corriente. Y escucha, yo quiero que captes y no malentiendas en esta mañana, porque venir a la iglesia es crucial. Venir a adorar a Dios, escuchar la predicación y proclamación de la palabra colectivamente es clave para nuestro crecimiento espiritual. Pero aunque venir a la iglesia es importante, yo quiero recordarte el día de hoy que Dios no está limitado a un edificio, porque a veces creo que limitamos Dios a un edificio. Creemos: si solamente puedo hacer que mis hijos lleguen a la iglesia, si solamente puedo hacer que mi esposo llegue a la iglesia, si solamente puedo hacer que mi esposa llegue, o mis familiares o mis amigos. Duramos todo el año orando: Dios, que mi familia venga a la iglesia, que mi familia venga a la iglesia. Y eso es bueno, pero hoy te estoy diciendo: Dios no necesita que ellos vengan a la iglesia para que lo que sucede en la iglesia vaya a ellos. Cambia tu oración y di: Dios, no solo quiero que vengan a la iglesia, quiero que tu salvación venga a su corazón. Porque tú lo puedes agarrar en una recámara, en un callejón, en un hospital, y vendrán a la iglesia después. Eso está bien si vienen después, pero antes de que vengan a la iglesia, que lo que pasa en la iglesia vaya a ellos. Mira, nuevamente no quiero que malentiendas. Es importante. Jerusalén era importante, el templo era importante, pero Jesús dice: no necesito Jerusalén, no necesito Judea y no necesito el templo. Yo solito me meto a Nazaret de Galilea, y si yo entro a Nazaret de Galilea, los enfermos van a ser sanados, y los ciegos van a ver, y los cautivos van a ser libres. ¿Qué te estoy diciendo? Quizá la familia no viene a Jerusalén, pero si el Cristo en el cual crees va a Nazaret de Galilea, mientras Cristo entra en Nazaret de Galilea, en Nazaret de Galilea los ciegos van a ver, los enfermos van a ser sanados, los cautivos van a ser libres, y todo es posible. No te estoy diciendo que no invites a gente a Templo Betania. Yo sería el primero en decirte: esfuérzate, invítalos. A todo lo contrario, tráelos. Es importante que los traigas. Pero también te quiero dar una palabra de ánimo. Quiero animar a esa mamá que le dice: hijo, ven conmigo a la iglesia, ven por favor al servicio de las 11:15. Y cuando tu hijo te diga: no voy a ir, cuando tu esposo te diga: no voy a ir, cuando tu esposa diga: no voy a ir, cuando tus familiares, tus amigos dicen: nunca en mi vida pisaré ese lugar, nunca me vas a ver en una iglesia, no dejes que tu corazón toque suelo. No pierdas la esperanza, porque recuerda que tu Dios no necesita que ellos vengan a la iglesia para que su verdad toque sus corazones. Recuérdale a Satanás: mi Dios obra en lugares inesperados.
Y aunque me digan yo no vengo a la iglesia, perfecto, la iglesia viene acá. Y llámale a tus otros hijos, saca un pandero, haz algo por Dios, comienza a orar, haz un servicio en tu casa, úngelos en aceite, comienza a predicar palabras de vida, cuéntales el evangelio de Cristo. Y ahí donde están en ese callejón vamos a hacer iglesia. Allá en esa casa vamos a hacer iglesia. Allá en el lugar oscuro Dios va a irradiar con su luz. En lugares inesperados Él obra cosas grandes. Entonces la venida a Galilea era importante. Dios estaba demostrando que lo que Jesús iba a hacer no era lo que los judíos esperaban. Él podía hacer lo imposible en cualquier lugar. Pero luego Lucas nos dice, no solamente Dios opera en lugares inesperados, sino que también obra con personas inesperadas. Mira esto en el versículo 16 al 20, dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ahora, cuando Jesús llega nuevamente a Galilea, entra a Nazaret, entra a la sinagoga, estaba como una especie de servicio. Y ahorita vamos a ver esas costumbres de los judíos, pero él entra ya como un servicio. Había adoración, había lecturas de la ley o de los profetas, y cuando se abre la oportunidad a que hombres ordinarios, que era parte de la costumbre, leyeran porciones de la palabra de Dios, Jesús se propone y dice: yo quisiera compartir algo, y le entregan el rollo de Isaías y él lo abre y lee esta porción que ellos conocían. Todo lo que Jesús leyó no era novedad para ningún judío que estaba allí. Dios siempre había hablado de un día de redención. Dios siempre había hablado de un día en el cual redimiría a Israel, donde los cautivos serían libres, donde los ciegos verían. Este lenguaje profético, este lenguaje de redención, este lenguaje de restauración no era una anomalía ni algo novedoso, era algo que ellos entendían, estaban familiarizados con ello. Pero ¿cuántos saben que puedes estar familiarizado con conceptos de Dios, familiarizado con conceptos de la religión, familiarizado con ideas de la palabra de Dios, pero no entenderlo? ¿Cuántos saben que puedes estar aquí y no estar aquí? Ustedes no se ven, pero yo los veo todos los domingos. Veo los que se duermen, veo los que andan en sus teléfonos, veo los que andan viendo para los lados. Veo unas hermanas que hasta tienen el atrevimiento de: me estoy acá esmerando por predicarte la palabra de Dios, está revisando las uñas. Por Dios, ten respeto. Yo los veo, ustedes no se ven, pero yo los veo. Hay gente que viene a la iglesia, está aquí, pero no está aquí. Y aunque ellos escucharon esta porción y la conocían, no la habían entendido. Ellos no creían que el Mesías vendría por pobres, quebrantados, oprimidos, ciegos, los que están afuera, los que andan mendigando afuera del templo. No, Él vino por los que están adentro, los que tienen acceso, los que tienen posición, los que tienen privilegio, los que tienen estatus. Él vino por ellos. Él no vino por los que están en el periférico. Él no vino por los excluidos. Él vino por los que pertenecen. Pero Jesús vino a decirles: no solo vine a lugares inesperados, vine por gente inesperada. Vine a hacer algo por aquellos que ustedes han excluido. Y aquí surge una pregunta en mi corazón cuando me examino como ser humano, porque si somos sinceros, los seres humanos vivimos de prejuicios. Miramos a la gente, asumimos cosas de ellos, nos llevamos por apariencias, nos llevamos por lo superficial y no pesamos el corazón, porque solo hay uno, dice la Escritura, que pesa los corazones y los espíritus, y su nombre es Jehová. Entonces tú y yo vemos lo externo, pero desconocemos los corazones. Y yo me hago la pregunta: ¿por qué es que como seres humanos e hijos de Dios a veces dudamos que Dios puede obrar en ciertas personas? ¿Por qué es que a veces descalificamos a ciertas personas? Y yo creo que en parte es porque tenemos expectativas equivocadas acerca de cómo Dios
obra. Creemos que Dios obra como el hombre obra. Por ejemplo, vivimos en un mundo, en una sociedad basada en un sistema de méritos. Tú tienes lo que tienes porque te lo has ganado, ¿sí o no? ¿O acaso alguien vino y te entregó tu vida de un día para el otro y te la regaló así tal cual es? No, tú te la has ganado. Tú has trabajado, te has esforzado. Y vivimos en un mundo basado en méritos. Y eso está bien, hay que trabajar, ¿verdad? Para recibir. Hay que esforzarnos, hay que invertir para poder cosechar. La Biblia nos enseña eso. Pero luego interpretamos el sistema de méritos también a la salvación. Y decimos, en el mundo la gente próspera, la gente que ha avanzado, la gente adinerada lo es porque es gente buena. Y la gente pobre, la gente que no ha avanzado, que no ha logrado cosas en la vida, que siempre anda en un círculo vicioso de no superar, de no florecer, está así porque es gente mala. O sea, clasificamos, hay gente buena, hay gente mala, hay gente pobre, hay gente rica, hay gente feliz y hay gente triste, hay gente deprimida y hay gente alegre. Pero Dios viene a destruir todas nuestras categorías y Él dice, mi sistema de valores no es tu sistema de valores. Dios dice, el fariseo y el cobrador de impuestos, ambos son pecadores. El rico y el pobre fuera de mí, ambos se van al infierno. Dios dice, yo no trabajo con un sistema de méritos, porque no hay ningún mérito humano que tú puedes lograr hacer o desarrollar para ganarte el favor de Dios. Jesús vino a revelarnos la gracia de Dios, el misterio y la profundidad del amor de Dios. Jesús vino a decirte, no hay nada que puedes hacer para ganarte el favor de tu Padre, pero aún así yo doy mi vida por ti y yo pagaré tu precio. Y esa gracia radical, ese amor incondicional, esa misericordia profunda que te quebranta hasta lo más profundo de tu ser, es el mensaje del glorioso evangelio. Y es lo que estos judíos no podían digerir. Y es lo que a veces tú y yo no podemos asimilar, porque vemos a la gente y todavía clasificamos con sistemas de méritos. Esta persona se merece la gloria de Dios porque es buena. Esta persona se merece lo que tiene porque es justa. Y aquella persona se merece la miseria porque ha sido mala. Pero Dios le dice al miserable, te mereces la perdición, pero yo pagaré tu precio por medio de mi Hijo. Él tomará tu lugar y yo te daré lo que no mereces. O sea, tú y yo clasificamos conforme a nuestras expectativas humanas, pero Dios es diferente. Dios ama a pesar de nuestro pecado. Dios nos bendice a pesar de nuestros errores. Él nos restaura, Él nos da nuevas oportunidades. Y por eso tenemos que cambiar nuestra manera de ver a la gente. O sea, muchos, en otras palabras, pensamos, si Jesús vino a la tierra, se supone que vendría a estar con gente religiosa, espiritual, piadosa, buena y recta. Si vino a la tierra, se supone que se va a sentar con los mejores. Pero no, el verso 18 y 19 nos dice para qué clase de personas Él vino. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los ricos, buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué está diciendo a Jesús? ¿Solo viene por pobres y oprimidos? No, Él vino también por ricos. Él vino también por gente que cree que está alegre y satisfecha. Pero lo que Jesús está destacando es que abre tus ojos. Él vino por personas inesperadas. No juzgues a nadie, no descartes a nadie, no descalifiques a nadie. Y ojo, no te descalifiques a ti mismo. Es que es triste que a veces en la iglesia la gente pecadora, la gente triste, la gente desanimada, la gente oprimida se siente tan excluida, cuando es por ti, por mí, por quien es. Él vino por nosotros. Cuando tú vienes a la iglesia y andas súper mal, llegaste al lugar correcto. Cuando vienes a la iglesia y estás hundido en pecado, llegaste al lugar correcto. Cuando vienes a la iglesia y estás enfermo con odio en tu corazón, llegaste al lugar correcto. Cuando vienes a la iglesia y te vistes como en la calle y no sabes vestirte, llegaste al lugar correcto. Siéntate en la primera fila. Aquí vas a ser bien recibido, porque Él no vino por sanos, Él vino por enfermos. Él vino por ti y Él vino por mí.
Dios te va a sacudir este año, que 2 o 3 personas que tú descartaste, que tú descalificaste, van a ser los que Dios va a levantar y hasta los va a usar en tu vida para que tú crezcas. Porque a veces tú dices, este niño no sirve para nada. Bueno, ese niño que no sirve para nada, Dios lo va a usar para enseñarte unas cuantas lecciones. Porque hasta de los niños puedes aprender. Porque Dios no hace acepción de personas. Porque Dios no está limitado a alguien. Él usa a personas inesperadas. Dilo en tu corazón, si tú lo crees. Dios no ha acabado conmigo. Dios no ha terminado conmigo. Dios está obrando en mí. Hay 2 o 3 personas que no creen en mí. Quizá papá y mamá no creen en mí. Mi cónyuge ya se dio por vencido, por vencida. Pero yo creo que Dios me puede usar. Porque si vino por pecadores, si vino por ciegos, enfermos, oprimidos, entonces vino también por mí. Y aunque estoy pasando por un mal tiempo, yo creo que Él puede obrar en mi vida. Él puede tocar mi corazón. Todavía está obrando en mí. Jesús comienza a leer esta palabra, esta profecía, y comienza a revelar que Él vino a obrar en gente que ellos quizá ya habían descalificados, que había venido por los más necesitados. Y al revelarle esto a los judíos, les estaba enseñando algo que tú y yo necesitamos aprender hoy. Lo que Jesús les estaba enseñando era: cambia tu mentalidad. Dile al que está a tu lado: cambia tu mentalidad, cambia tu mentalidad, cambia. Predícate a ti mismo: cambia tu mentalidad. Es momento de cambiar tu mentalidad. Ya no entres a la iglesia juzgando. Ya no entres a la iglesia mirando la ropa de las personas, calificándolos por sus actitudes y expresiones. Dile: Dios, no quiero descalificar a nadie, no quiero eliminar a nadie. Tú puedes hacer cosas grandes en cualquier persona si esa persona se dispone y recibe tu palabra en fe. Yo quiero creer que tu amor y tu poder lo puede todo. Dios quería que estos judíos cambiaran su mentalidad. Muchos creían Jesús entonces quizás solo vino a hacer algo externo. Jesús vino a perdonarme nada más. Jesús vino a sanar una enfermedad. Jesús vino a arreglar uno de mis problemas. Pero mira el impacto de la obra del Mesías en esta profecía que él lee. Jesús no vino a arreglar algo. Jesús vino a transformar vidas. Jesús no vino solo a perdonarte. Jesús no vino a perdonarte y dice: hijo, te perdono, ahora quédate ahí en tu adicción y en tu miseria y a ver cómo la haces. No solo vino a perdonarte, vino a hacerte libre. Vino a hacer algo más grande. Vino a hacer algo más poderoso. O sea, el título del sermón es: no es lo que esperabas. Y 2 o 3 se desanimaron. ¿En serio? ¿No es lo que esperabas? Pero luego te animas porque te das cuenta: no es lo que esperabas, es mejor. No es lo que esperabas, es más grande de lo que esperabas. Dios es el único en esta tierra. Dios es el único en el universo entero que superará tus expectativas. Tu cónyuge te fallará. Tus hijos, por lo hermosos que son. Miren, ahorita nuestro niño Jethro tiene 2 años. 2 años. Es como un angelito del cielo. Es algo tan hermoso que cuando anoche se durmió entre mi esposa Chabel y yo, y lo estábamos viendo, y estábamos ahí como un imán, pegados al suelo, viéndolo como Dios. Es demasiado. Tú sabes cuando duermen los bebés así con los cachetitos, los quieres morder. Yo lo miraba y decía: Dios, es demasiado, es demasiado. Pero ese niño hermoso, bonito, les contaba a los hermanos en la clase del miércoles. El miércoles, mientras yo estaba estudiando para el curso que estamos dando de relaciones, va y se mete al baño, toma 4 collares de su hermana mayor y los mete así en el lavamanos y se van por toda la tubería. Ese niño hermosito que una noche lo estoy viendo dormir y estoy, ¿verdad?, viéndolo con tanto amor, y en otro día estoy diciendo: hijo, necesitas el evangelio, necesitas a Jesús. Todos en esta vida te van a fallar. Todos nos vamos a fallar. Hay uno que no solo cumple, ojo, no solo cumple, superará tus expectativas. Su nombre es Jesús. Jesús no solo te amará con un amor incondicional. Jesús no solo tocará tu cuerpo, Jesús sanará tu alma. Jesús no solo levantará tus ojos, Jesús te dará una nueva visión. Jesús no solo te llamará por nombre, te dará un nuevo nombre. Él superará tus expectativas.
No vine a sentarme en Jerusalén, no vine a cobrar polvo con los religiosos, vine a declarar: hay libertad para el cautivo, hay vista para el ciego, hay sanidad para el enfermo, hay salvación para el perdido. Vine a hacer algo más grande. No es lo que esperabas, porque es algo mucho mejor. Pero luego comienza un problema. Jesús no solo vino por personas inesperadas, Jesús era Él mismo el Mesías inesperado. Cuando Jesús lee el rollo de la profecía, el pergamino de la profecía de Isaías, Él estaba citando Isaías capítulo 61, verso 1 y 2. Y los judíos sabían que esta porción era lo que ellos llamarían, lo que llamamos en la teología, un pasaje mesiánico. Cosa que significa que este pasaje se refiere al Mesías, al ungido y enviado de Dios, aquel que vendría a traer redención y salvación. Cuando Él lee este pasaje, ellos saben, este es un pasaje mesiánico. Esto está hablando del Mesías que habría de venir. Y quiero que imagines esto conmigo. Jesús está en Nazaret, donde Él creció. Él se crió aquí. Él creció en Nazaret. Cuando Él entra a la sinagoga en el día de reposo, los judíos lo ven: oh, es Jesús, el hijo de José. Y Él entra ahí, y la costumbre de los judíos era que 7 hombres leían diferentes porciones. 2 de ellos eran quizá ministros, pero los otros 5 eran voluntarios, hombres comunes de la comunidad, que leían y luego la interpretaban. Y cuando Jesús levanta la mano, le dan una oportunidad. El ministro le da un rollo, suele que es Isaías, pero Jesús ya tenía un propósito. Dios ya estaba obrando todo. Jesús se para, lo lee. La costumbre era leer de pie por respeto a la palabra de Dios. Y cuando Él termina de leer, va y se sienta. Y cuando Jesucristo se sienta, todos se le quedan viendo, porque después de leer, cuando se sentaban, significaba que quizá iban a dar alguna aplicación, alguna enseñanza. Y todos están como viendo, así como esperando que Él diga algo, como: esto que dijo Isaías se refiere al Mesías. Y quiero darles 3 puntos y una aplicación práctica de cuándo el Mesías ven. Ellos están esperando, ¿verdad? Pero Jesús termina de leer, y mientras todos los ojos, dice Lucas, están fijos en Él, Jesús dice: hoy esta palabra se cumple en medio de vosotros. Entonces, después de que Jesús hace eso, hay como un shock y se emocionan. Al principio hay maravilla y dicen: ¿qué? Ok, Jesús está diciendo que quizá Él es un profeta y Dios lo está usando y Dios va a hacer algo, o está diciendo que es el Mesías. Y están como empieza una confusión. Al inicio era una maravilla, pero luego una confusión. Y dice Lucas que empiezan a decir: espérate, ¿no es este el hijo de José? Porque déjame decirte algo acerca de la emoción que tú recibes cuando escuchas palabra de Dios. Cuando tú escuchas palabra de Dios, hay de inmediato una emoción, un sentimiento como de que Dios está haciendo algo, Dios va a obrar en mí, Dios me dio una palabra. Y hay una emoción. Pero déjame predicarte un poquito del efecto efímero de los domingos. ¿Cuántos conocen el efecto efímero de los domingos? Déjame hablarte de los efectos del efecto efímero de los domingos. Tú vienes el domingo, te predica el predicador, tú te emocionas, tú dices: wow, Dios va a hacer algo. Pero ya para las 6 de la tarde andas más carnal que cualquier cosa y se te olvida todo lo que escuchaste. Y ya el lunes ya necesitas venir a ser reconciliado. Ya para el lunes, con los pensamientos que tuviste, necesitas reconciliación. El efecto efímero de los domingos es que tú y yo podemos cometer el error de los judíos, que nos sentamos y escuchamos, pero no abrazamos en fe y no ponemos en práctica. Porque la Biblia nos dice que el escuchar la palabra de Dios es paso 1, pero luego hay que ser hacedores de ella. Entonces ellos escuchan lo que Jesús dice y se emocionan. Espérate, ese es el Mesías. Quizá Dios está obrando, quizá ya Dios está haciendo algo, quizá Dios va a obrar entre nosotros. Pero dicen: no, espérate. El efecto efímero de la emoción se va. Y luego dicen: no, este es el hijo de José. ¿Cómo puede Dios enviar al Mesías y que el Mesías fuera el hijo de José? José es un carpintero. O sea, ellos viven a la esquina de la cuadra. ¿Cómo va a ser él el Mesías? Él es un hombre ordinario. Mire cómo Dios va a usar ese joven, cómo va a usar ese matrimonio, cómo me va a usar a mí. Mira de dónde vengo, mira dónde estoy. Pero Dios usa gente inesperada, porque envió un Mesías inesperado que no vino a nacer en un cuarto real rodeado de oro y plata. Nació en un pesebre, nació en lo común, vino a lo ordinario, vino a estar en la oscuridad. Nadie sabía que Él venía, pero Cristo vino a decir:
Yo fui el Mesías inesperado para alcanzar a gente inesperada, para hacer lo que prometí hacer. Hay un marginado que se está sintiendo incluido este día. Hay un extranjero que se siente parte de. Hay un pecador que dice: me estoy sintiendo muy cómodo en esta silla en Templo Betania, porque yo vine este domingo sintiéndome incómodo, pensando que yo no pertenecía por las cosas que he hecho. Pero después de escuchar lo que dijo mi Cristo Jesús, me siento muy cómodo en esta silla. Me siento como que estoy en casa. Siento como que pertenezco, como que estoy en la sala de mi Padre, como que yo tengo cabida en este lugar, como que Dios también quiere hacer algo en mí. Alguien que lo crea y levante sus manos y diga: Él está obrando en mí. Soy el más inesperado, el más descalificado, el más tartamudo, el más débil, el más pecador, el último de los apóstoles, pero soy lo que soy por la gracia de Dios. Soy el más inesperado, pero Él vino por mí. Soy el que no pertenece, pero mírame sentado a la mesa. Soy el que mendigaba los panes que sobraban del alimento, y acá ando tenedor y cuchillo listo para participar del banquete. Soy el que se paraba en la esquina con los brazos cruzados, y mírame ahora alabando el nombre de mi Dios. Soy el que un día oraba para que Dios tocara mi matrimonio, y mírame aquí con toda mi familia sentados adorando. Soy el enfermo que ahora es sano. Soy el débil que ahora es fuerte. Soy el oprimido que ahora es libre. Soy el esclavo que ahora es hijo. Soy el que moraba en oscuridad, que ahora es luz sentada sobre un monte que no se puede esconder, que irradia donde quiera que va, que refleja la gloria del Hijo. Soy lo que soy, inesperado cual sea, porque Él me transformó. ¿Cómo? Se preguntaban, ¿cómo podría el Mesías ser el hijo de José? Pero Dios los estaba desafiando y nos desafía a nosotros. No limites tu fe con una mentalidad limitada. No limites tu fe con una mentalidad limitada. Yo estaba asombrado mientras reflejaba en este pasaje, y yo decía: a Dios, ¿por qué haces las cosas de maneras tan inesperadas? ¿Por qué vino Jesús de esta manera? ¿Por qué obraste de esta manera? ¿Por qué lo hiciste de esta manera? Y sabe, la Biblia nos enseña que Dios obra de maneras inesperadas para que no pongamos nuestra fe y esperanza en nuestro conocimiento humano, sino para que pongamos nuestra fe y nuestra esperanza en la sabiduría de Dios. Para que digamos: Dios, yo pensaba que ibas a usar un profeta, pero usaste a mi hijo de 5 años. Yo pensaba que ibas a usar mi trabajo, pero usaste una ofrenda de amor. Yo pensaba que ibas a usar a tal pastor, pero usaste un miembro común como yo, para demostrarme que la gloria no está allá ni está acá, no está en él ni está en ella. La gloria viene de lo alto. La gloria es para ti. Tú eres el Todopoderoso. La sanidad, la vida, la fuerza, la libertad vienen de ti. Mira lo que dijo el profeta Isaías, porque el profeta Isaías en el capítulo 55 versos 6 al 9 dijo: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El profeta dijo: no descalifiques a nadie, no limites lo que Dios quiere hacer, no te estanques con una mentalidad limitada. Tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, tus caminos no son los caminos de Dios. Él usa a quien Él quiera, Él va donde Él quiera, Él toca a quien Él quiera. Él puede usar una peña, Él puede usar una enfermedad, Él puede usar un desafío, Él puede usar un problema, Él puede usar un conflicto para demostrarte su gloria y su poder. No descalifiques a nadie. Entonces dice la Biblia que estaban tan enfurecidos por lo que Jesús había dicho, estaban tan turbados por lo que Jesús estaba revelando, que Él era el Mesías, que comenzaron a dudar, y Jesús lo percibió. Jesús les reveló que no solo había venido por judíos, sino también por los gentiles.
Y cuando Jesús les revela esto, lo quieren matar, porque la ciudad de Nazaret estaba en un lugar, una zona montañosa, y lo llevan como al precipicio de una montaña y tratan de matarlo, pero Jesús se va entre ellos. Y mientras Jesús se va, se quedan ellos enojados. Y luego sucede la última cosa, y te dejo, porque aprendimos que Dios obra en lugares inesperados con personas inesperadas, pero por último vemos que Dios obra de maneras inesperadas. Cuando Jesús se desaparece y tratan de matarle y Él se va, dice luego el verso 31: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Ojo con esto, mira, le contesta en plural. ¿Viste eso? Déjanos, ¿qué quieres con nosotros? Pero luego se cambia a singular, mira esto: yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Lucas no solo nos revela que Dios obró en lugares inesperados, con personas inesperadas, pero luego también que Dios obra de maneras inesperadas. Mira esto: después de que Jesús da esta revelación en Nazaret y lo rechazan y lo quieren matar, Él no se va a Jerusalén, a la sede de la religión judía, se va a Capernaum, una ciudad aún más liberal en Galilea. Y cuando llega a Capernaum, sigue enseñando en las sinagogas. Y un día en una sinagoga se le aparece un hombre endemoniado, y el demonio comienza a hablar con Jesús. Y miren lo que nos dice Lucas. Lucas nos dice la manera en la cual Dios nos revela, o le reveló a Lucas, un poquito más acerca de la deidad de Jesús. No fue por medio de la voz de un sacerdote, fue por medio de la voz de un demonio. Mira el contraste. En Nazaret, los judíos que estaban ahí, que se supone que tenían que conocer a Jesús, le rechazaron y lo querían matar. Y en Capernaum, un demonio lo reconoció. Ahora la pregunta es: ¿por qué el demonio reconoció lo que los judíos no reconocieron en Nazaret? ¿Sabes por qué? Porque el demonio tenía revelación acerca de quién es Jesús. ¿Qué nos enseña eso? Que lo que cambia tu mentalidad limitada para abrir en fe y decir: Dios, tú puedes hacer lo inesperado, no de la manera que yo lo esperaba, es exponerte a la verdad de la palabra de Dios. Porque la verdad de la palabra de Dios te enseña no lo que tú piensas que Dios va a hacer, no quien tú crees que Dios es, sino quien Él dice que Él es y lo que Él dice que Él va a hacer. Cuando Jesús entra a la sinagoga, el demonio le contesta y le dice: ¿qué quieres con nosotros? Vienes a destruirnos. Habla por todos los demonios, o sea, está hablando en nombre de los demonios. Vienes a perturbarnos, vienes a causarnos problemas. Pero luego ya no habla en nombre de los demonios, habla solito y dice: yo te conozco quién eres, tú eres el Santo de Israel. Y cuando yo leí esto, yo dije: qué interesante que Lucas, justo después de Nazaret, nos lleva a Capernaum y nos enseña el contraste, que lo que los judíos no captaron, un demonio lo captó. Y ahí Dios me habló y me ministró: Benji, si tú no captas lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero hacer no se detiene por ti. Yo voy a obrar de una manera inesperada por medio de alguien más. Y hasta los demonios van a reconocer quién yo soy. Yo no me voy a estancar por ti. ¿Qué te quiero decir? Que si en Nazaret de tu casa tú rechazas lo que Dios quiere hacer, Dios no va a detener lo que Él va a hacer, porque en Nazaret no creyeron. Dios se va a Capernaum, y en Capernaum los ciegos ven, y las enfermedades son sanadas, y los demonios son echados fuera. Cristo le dice al demonio: cállate y vete, porque ha llegado el Hijo de Dios. La pregunta, hermano, no es ¿qué espero yo que Dios haga? La pregunta es ¿qué espera Dios de mí? Porque Dios no me llamó a conocer el todo de sus planes. Dios me llamó a creerle con aquello que ya me reveló. Créele a Dios que Él puede hacer lo inesperado en tu vida, y no te limites con una mentalidad aferrada. Jesús hizo algo totalmente contracultural. ¿Por qué? Todo lo que hace era contrario a lo que los judíos en sus días practicaban. Y esto nos enseña una última cosa:
Los métodos son buenos, los procedimientos, las tradiciones son buenas, pero no te cases con métodos. Los métodos cambian. Dios va a obrar de diferentes maneras. ¿Tú no me crees? Contéstate esta pregunta. ¿Por qué es que Jesús nunca sanó usando el mismo método? Siempre cambiaba sus métodos. A veces era un toque, a veces escupió, a veces era lodo, a veces era una palabra, a veces enviaba a alguien, a veces era por alguien más. ¿Por qué Jesús siempre cambió los métodos? Porque Jesús nos estaba enseñando algo, iglesia: no te cases con métodos. Si siempre hubiese sanado con lodo, el lodo costaría hoy en día millones de dólares, porque la gente coleccionaría el lodo de Israel. Tal vez el día de hoy nos venden el aceite de Israel, las bendiciones de acá, pero no era el aceite, no era el lodo, es Jesús. Los métodos cambian, pero su poder no cambia. No te aferres a los métodos, aférrate al hacedor de maravillas. Hay gente que dice: es que yo vengo esperando que Él haga lo que Él hizo hace 10 años. ¿Para qué esperas que Él haga lo que hizo hace una década, cuando Él quiere hacer algo totalmente nuevo? ¿Por qué quieres la campaña de hace 5 años, cuando lo que Él va a hacer este año va a ser mejor, mayor y superior? Porque Él ya fue al Padre, porque Él ya preparó el camino. ¿Por qué quieres que haga en esta generación lo que hizo en la tuya? ¿Por qué no decirle: haz algo mayor en esta generación, haz algo más grande en estos jóvenes, haz algo más grande en mis hijos, que vean mayor cosecha, que vean mayor grado de gloria, que vean cosas mayores? Tú no estás confinado a métodos, obras de maneras inesperadas. Dile en esta tarde: Dios, ayúdame a soltar mis expectativas equivocadas. Ayúdame a ordenar mis pensamientos a tu verdad. Y ayúdame a abrazar lo que tú quieras hacer, aunque sea inesperado para mí. Ponte de pie en este día si tú crees esto y dile: Dios, ayúdame a abrazar lo que quieres hacer, aunque sea inesperado para mí. Aunque lo hagas de la manera inesperada, con las personas inesperadas, en los lugares inesperados. Yo quiero abrazar lo que vas a hacer en mi vida, y lo abrazo en fe.